Nosotros que era el día de Año Nuevo de 2016 y el oficial de policía de Maru, Carolina del Sur, Kinsey Smith, estaba de servicio. Esta era la primera vez en el año que patrullaba y por un buen tiempo sería la última vez que lo haría. Recibió una llamada sobre un intento de robo que había ocurrido. Llamada. Llegó al 911 y se dio una descripción. Y cuando llegó a la escena, para su sorpresa, literalmente detrás del edificio estaba un tipo que coincidía con la descripción del sospechoso. Y estaba allí hablando por teléfono celular. Ahora, el oficial Smith no pensó mucho en esto. Simplemente supuso que era alguien que había celebrado demasiado. Entonces se baja de su coche patrulla y se acerca a este tipo que está hablando por su celular con una mano y tiene la otra mano en el bolsillo de su abrigo. El oficial Smith le pide que saque la mano del bolsillo y no lo hace. Se lo pide de nuevo, se lo pide de nuevo. Y a la cuarta vez, el hombre finalmente se gira con enojo y saca la mano de su abrigo y en su mano tiene un calibre 38. Abre fuego contra el oficial Smith. Se escuchan 4 disparos. Los 4 lo alcanzan. Hay un video de él regresando al coche y hablando con la central, sentado allí pensando que no iba a sobrevivir. Una de las últimas cosas que dijo antes de desmayarse fue: dígale a mi familia que los amo. La mayoría de las veces una situación así termina en tragedia, pero en este caso no fue así. Tomó un poco más de un año y medio, pero el oficial Smith se recuperó completamente de sus heridas y nadie lo habría culpado si hubiera dejado el negocio de la aplicación de la ley. Pero no se salió, volvió a entrar, regresó a patrullar tan pronto como pudo. Y hay una razón por la cual esta historia no terminó en tragedia. Porque esa mañana, antes de responder a esa llamada, el oficial Smith había ido y se había puesto algo que era muy crítico. Esto de aquí es un chaleco antibalas. Mi hijo entró corriendo a la oficina y dijo: papá, ¿eres uno de esos espías secretos? Si no lo sabes, este es el equipo de Jeremy, porque Dios hizo que Jeremy fuera el tipo de persona que corre hacia el peligro, no lejos de él. Le dije a mi esposa: tengo un chaleco antibalas en camino. Ella dijo: ¿lo pediste en Amazon? No, apuesto a que no tienen chaleco antibalas de 35. Pero lo que se puso esa mañana le salvó la vida. 2 de los 4 disparos fueron al centro del pecho. Y estas cosas no funcionan como en las películas, por supuesto, detendrán la bala, pero cuando te golpean, todavía hay miles de libras de fuerza que te golpean directamente en el pecho. Pero lo que se puso le salvó la vida. Y cuando piensas en ser cristiano en un sentido espiritual, lo que decidimos ponernos decide nuestra eternidad. ¿No es así? No me di cuenta hasta esta lección, pero ¿cuánto habla la Biblia sobre esto? Piensas en vestirse. Piensas en Gálatas capítulo 3, versículo, comenzando en el versículo 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el tutor, porque en Cristo Jesús todos sois hijos de Dios por la fe, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué habéis hecho? Os habéis revestido de Cristo. No puedo imaginar ser un oficial de policía y entrar en la línea de peligro sin ponerme toda la protección posible. Y sin embargo, tantas personas en estos días quieren vivir sus vidas como si la eternidad no importara. Y no les importa nada ponerse a Cristo, ponerse la única forma de protección que puede salvar sus almas de una eternidad separada de su Dios en el infierno. Ahora, esa es una lección en sí misma, pero no es la lección que tenía planeada para esta mañana. Si necesitas saber más sobre cómo revestirse de Cristo, podemos sentarnos y estudiar eso después de esto. Pero esta mañana quiero ir al libro de Colosenses.
Si tienes tu Biblia, acompáñame al libro de Colosenses porque hay cosas muy interesantes aquí. Pablo usa la palabra poner muchas veces y las cosas de las que vamos a verlo hablar aquí nos van a ayudar ahora. El sermón de esta mañana es un poco diferente. Usualmente tengo múltiples puntos y recorro el tema. Hoy solo hay un punto, pero tengo que explicar algunas cosas para llegar al punto. Entonces, si te estás preguntando cuándo va a llegar al punto, te diré cuándo voy a llegar al punto. Bien, pero tenemos que establecer el marco. ¿De acuerdo? En Colosenses capítulo 3, vamos a empezar en el versículo 5. Hace morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas, la ira de Dios viene. En estas cosas ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Verán, Pablo le dice, si van a revestirse de Cristo, tendrán que despojarse de otras cosas, ¿no es así? Tendrán que dejar de lado estas cosas malas. En realidad, eso es lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, voy a cambiar mis deseos por lo que quiero. Solía querer todas estas cosas mundanas. Solía querer estas cosas que alimentaban mis deseos carnales. Pero ahora quiero a Dios. Y no es que nunca más vaya a ser tentado. Por supuesto que vas a ser tentado. Probablemente serás más tentado después de convertirte en cristiano que antes. Pero ves, ahora tienes que poner esas cosas a muerte continuamente, ¿verdad? Ahora te sientes tentado por eso. Y dices, hombre, recuerdo cuando y realmente me gustaría hacer eso. Pero sé a dónde lleva, sé que eso me va a alejar de Dios. Hay una parte de mí, sí, todavía querría hacer eso. Pero la otra parte de mí quiere más a Dios. Y tal vez incluso te equivoques, tal vez incluso sucumbas a esa tentación. Pero en el momento en que lo haces, te das cuenta de que tienes una conciencia culpable, ¿verdad? Te das cuenta de que esto está mal, sé que está mal. Y confiesas esos pecados. Primera de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Confiesas esos pecados y Él es fiel y justo para seguir limpiándonos de esos pecados. Si vas a revestirte de Cristo, tienes que despojarte de algunas cosas. Pero ahora vamos un poco más allá. Versículos del 8 al 11. Pero ahora debes despojarte de todo esto: ira, enojo, malicia, calumnia y lenguaje obsceno de tu boca. No se mientan unos a otros, ya que se han despojado del viejo yo con sus prácticas y se han revestido del nuevo yo, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Aquí no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Aquí él da otra lista en el versículo 8. Estas son cosas que debes desechar, pero él acaba de darnos una lista. ¿Cuál es la diferencia entre esta lista y la otra lista? Esta lista es más importante para nosotros porque la ira, el enojo, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno, todas estas cosas tienen que ver con lo que está pasando dentro de nosotros. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tienes ira? ¿Por qué tienes malicia en tu corazón? ¿Por qué difamas a otras personas? ¿Por qué salen tantas cosas malas de tu boca? ¿Por qué? Porque dentro de ti hay una batalla en curso. Quieres esto y quieres aquello y quieres esto otro y nunca es suficiente. Y cuanto más nunca es suficiente, más se acumula esta agitación dentro de ti. ¿Ves? Antes de que podamos siquiera intentar pensar en cambiar nuestras acciones por fuera, tenemos que trabajar en lo que somos por dentro, despojarnos del viejo yo y revestirnos del nuevo yo, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Vamos un poco más allá. Primero, 12 a 14, pónganse como los elegidos de Dios, santos y amados, corazones compasivos, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros. Y si alguno tiene una queja contra otro, perdonándose unos a otros, como el Señor los ha perdonado, así también deben perdonar. Y sobre todas estas cosas, pónganse el amor, que es el vínculo perfecto de la unidad. Noten aquí, dice que debemos ponernos como los elegidos de Dios. Y las dos primeras cosas que menciona las pone entre paréntesis, lo cual
Si recuerdan de su clase de gramática, cuando tienes algo entre paréntesis, puedes sacarlo de la oración y la oración aún tiene sentido. Está añadiendo más detalles, está explicando más sobre lo que se acaba de decir. Si vamos a ser los elegidos de Dios, ¿qué tenemos que ser? Santos y amados, santos y amados. ¿Cómo ser santo y amado? Bueno, tienes que tener un corazón compasivo, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Y tienes que hacer todo eso. ¿Por qué? Porque el amor entiendes que no es suficiente con solo detener las cosas malas. Muchas veces la gente piensa que arrepentirse es, bueno, voy a dejar de hacer las cosas malas. No, si solo dejas de hacer las cosas malas y no las reemplazas con nada, ¿qué va a pasar? Vas a volver a las cosas malas. No hay nada que lo reemplace. No hay nada nuevo que ocupe su lugar. Todavía tendrás ese mismo vacío por dentro. Si dejas de hacer las cosas malas, tienes que llenar ese vacío con algo bueno. Esa sensación de anhelo y de que falta algo. Tienes que llenar eso con amor. Tienes que cambiar la forma en que tratas a los demás. Y esta mañana quiero que el versículo 8 se destaque en tu mente, ¿verdad? Esa lista, ira, malicia, todas esas cosas. ¿Por qué necesitamos revestirnos de amor? ¿Por qué necesitamos seguir haciendo estas cosas? Porque si no lo hacemos, terminaremos de nuevo en el versículo 8. Terminaremos de nuevo en la ira, la malicia, la rabia y el odio. Ahora, ¿crees que es posible? ¿Crees que es posible para un cristiano, después de haber venido a Cristo y haber intentado vivir fielmente y haber intentado caminar en la luz como Él está en la luz? ¿Crees que es posible para ellos? Tal vez dejar que las cosas empiecen a acumularse y terminar de nuevo en la ira, la malicia, la rabia, el odio y todas esas cosas. Sí, sí puede. Sé que puede porque lo he vivido de muchas maneras hoy. Este sermón, ustedes lo escuchan, pero este sermón fue para mí primero. Este sermón fue mi intento de aprender a superar el versículo 8, porque es bastante fácil. Quiero decir, ¿quién no tiene la siguiente cosa en su vida que está justo ahí? ¿Quién no tiene la próxima cosa que simplemente te saca de quicio? Y finalmente llegas al punto en que todo lo que haces y todo lo que puedes ver y sentir es que esa ira, malicia, rabia, si no tenemos cuidado, terminaremos de nuevo ahí. Entonces dice, bueno, Doc, necesito deshacerme de esto. Se pone en eso. Eso es genial. Pero, ¿cómo se hace eso? Bueno, esa era una pregunta que estaba buscando y no pretendo tener todas las respuestas. No tengo todas las respuestas, pero las escrituras tienen las respuestas y en los próximos versículos Pablo nos va a dar algo que podemos usar para luchar esta batalla espiritual que ocurre dentro de nosotros. Y creo que es algo, sé que muchas veces lo paso por alto. Debería ser mejor practicándolo de lo que soy. He sido mucho más intencional los últimos 4,5 días tratando de ser así. Pero es algo contra lo que puedes luchar. Volviendo al versículo 8, volviendo a la ira y el odio y todas esas cosas, mira los versículos 15 al 17 conmigo. Estamos casi a punto de llegar al punto. Y que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente, enseñándose y amonestándose unos a otros en toda sabiduría, cantando salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud en sus corazones a Dios. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de algo en cada uno de esos versículos que él añadió agradecimiento, gratitud? Deja que la paz de Cristo gobierne en tus corazones. ¿Por qué tienes que dejar que gobierne en tus corazones? Porque hay muchas otras cosas que quieren gobernar en tu corazón, ¿verdad? Tienes que poner eso ahí. Tienes que ponerlo en su lugar. Tienes que decir, está bien, voy a elegir la paz. Voy a dejar que gobierne en mi corazón. ¿Cómo dejas que gobierne en tu corazón? Sea agradecido.
Tienes que ser agradecido por dentro. Versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, enseñándose y amonestándose unos a otros con toda sabiduría, cantando salmos e himnos con gratitud en sus corazones a Dios cuando cantamos, ¿sabes? Con demasiada frecuencia. Estamos bien con solo venir aquí. Vamos a pasar por esto. Vamos a cantar. Se supone que debemos cantar con gratitud en nuestros corazones hacia Dios. Debemos tener gratitud en nuestros corazones cuando adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos creó. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. La gratitud debe manifestarse en nuestra adoración. Pero no es solo algo que pensamos por dentro. No es solo algo que debe suceder durante la adoración. ¿Qué? Versículo 17. Todo lo que hagas, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, que de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Hazlo para Él. Hazlo bajo su autoridad, haciéndolo de manera que le sea agradable. ¿Para qué? Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Sea lo que sea que estemos haciendo, debemos incorporar la gratitud en ello. La gratitud es una bomba atómica para luchar contra las cosas que quieren arrastrarnos de vuelta al versículo 8, de vuelta a la ira, el odio, la malicia y la cólera. La gratitud es una herramienta que podemos usar para luchar la batalla espiritual que se libra dentro de cada uno de nosotros. No te diré que funciona, pero cómo ilustrarlo. Has estado sentado aquí preguntándote durante una hora o más. ¿Qué está haciendo? Sabes, tiene que ser el sermón más extraño de todos. Tienes armadura corporal, una tetera, como ya sabes qué es esto. El predicador perdió la cabeza, ¿verdad? Bueno, quiero mostrarte cómo luchar contra todas las cosas y el estrés que ocurren en tu vida. Todas las cosas que voy a llamar negatividad, cosas que te hacen querer volverte negativo. ¿Cómo luchas contra esas cosas? Bueno, gratitud. Ahora, si quieren acercarse, hay todos estos asientos vacíos aquí adelante. Ojalá tuviera una pequeña cámara para mostrarlo mejor, pero son bienvenidos a venir aquí. Si no quieren venir aquí, pueden simplemente confiar en mi palabra. Bien, así que vamos, niños. Aquí tenemos una tetera eléctrica y tiene 3 tazas de agua. Digamos por el bien del argumento que esta tetera representa tu vida. ¿De acuerdo? Tienes algunas cosas por dentro, hay cosas por fuera. Ahora, hay cosas en nuestras vidas que nos suceden y que quieren hacernos negativos. Y ya sabes, podría ser muchas cosas diferentes. Tal vez llega una factura inesperada. ¿Sabes? Tenía 1,000 ahorrados y iba a hacer algo con eso. Y aquí llega la factura ahora. Tal vez alguien nos dice algo y nos hiere los sentimientos. Tal vez no sé, elige tu veneno. Tal vez me siento tentado a verlo una vez más. Verás, cuando echa azúcar en el agua, una de las cosas que sucede es que se disuelve en el agua, ¿verdad? Simplemente puede seguir echándolo y se disolverá hasta cierto punto. Notas que el agua empieza a ponerse un poco turbia, porque a medida que avanzamos en la vida, más y más cosas se acumulan sobre nosotros. Y si las dejas, seguirán acumulándose y seguirán acumulándose. No sabía que iba a ser demasiado. Puse demasiada agua aquí. Pero eventualmente empiezas a ver que hay un montón de azúcar en el fondo de la tetera. El agua no puede absorber más. Ya no puede diluir la cantidad de azúcar que hay aquí. Entonces, ¿qué pasa? Se forma un montón en el fondo. Y probé esto el otro día. Si sigo echando cucharadas, literalmente el montón saldrá del agua. Y puedes echar tanto azúcar aquí que parece que el agua desaparece. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando las cosas empiezan a acumularse? Bueno, pensamos, necesito echar más agua, ¿verdad? Necesito hacer más cosas. Necesito mantenerme ocupado.
Necesito trabajar horas extras. Necesito comprar un bote de pesca. Necesito, ya sabes, necesitamos poner más cosas en nuestras vidas y si lo agitas, empieza a desaparecer, ¿verdad? Has añadido más agua a tu vida, así que puedes disolver más negatividad. Bien, conéctate por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que no funcione. Porque aunque quieras intentar llenar tu vida más y más, ¿qué pasa con el azúcar? Sigue viniendo, sigue viniendo, sigue viniendo. Antes de que te des cuenta, hay un montón de azúcar. Está de vuelta. Intento escapar de ello. Tal vez intento echar más agua. Eventualmente se desborda, ¿verdad? Simplemente no puedes correr más. ¿Has visto a personas que simplemente, o tal vez has tenido esta experiencia en tu vida donde llegas al punto en que te quedas sin ruedas? Simplemente no puedo mantener todas las pelotas en el aire por más tiempo. Puede ser por muchas razones, pero tal vez sea porque estás dejando que toda la negatividad se acumule sobre ti. Entonces, ¿qué haces? Bueno, ya sabes, esta pila de azúcar. Todos tienen una pila de azúcar. Cada uno de ustedes esta mañana podría decirme 5 cosas. ¿Te molesta que hay un problema esperándote cuando llegas a casa o que esto esté roto o aquello esté roto o que esa factura esté pendiente o quiero decir, esta persona me hizo enojar? Es interminable. ¿Qué haces? Bueno, lo bueno es que esto es una tetera, ¿verdad? Porque una de las cosas que puedes añadir a tu vida, una de las cosas que puedes añadir a tu vida es el elogio. Y cuando empiezas a añadir elogios a tu vida, es como poner calor en el agua. Ahora, no me di cuenta de esto hasta que comencé a investigar para esta lección. Pero a medida que calientas el agua, su capacidad para absorber azúcar aumenta. Y no es un aumento lineal, no es un aumento lineal. Lo que quiero decir con lineal es que ahora está rodando. No es como si subieras un grado y pudiera absorber un porcentaje más. No es lineal. Cuanto más calientas el agua, la cantidad de azúcar que puede disolver aumenta exponencialmente. Si añades 100 grados a esta agua, que estoy a punto de intentar hacer, absorberá mucho más. Si aumento la temperatura del agua 10 veces, absorberá mucho más que 10 veces la cantidad de azúcar. El azúcar se disolverá, desaparecerá, ya no lo verás en el fondo. ¿Por qué? Porque ahora estamos añadiendo calor. Aquí está la cuestión. ¿El azúcar se ha ido? No. ¿El azúcar sigue en el agua? Pero no está acumulada en el fondo. ¿Alguna vez has conocido a esa persona que es tan feliz y tan positiva que te dan ganas de vomitar cuando lo ves? Como que, sí, llegas con ese sombrero nuevo. Te lo dan cuando cruzas la línea de Texas. Como, bienvenido a Texas. Aquí tienes ese sombrero. ¿Esas personas positivas tienen menos problemas que los demás? No. Su negatividad se ha disuelto. ¿Por qué? Porque eligen lo positivo. Y te digo algo, cuando intentes esto, al principio se va a sentir raro. No te sentirás así. Sabes, a veces dicen que tienes que fingir hasta que lo logres, pero siempre vas a tener azúcar, siempre vas a tener negatividad. Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a elegir enfocarte en cosas positivas? No tienes mucho tiempo para enfocarte en lo negativo, ¿verdad? El otro día me sentía un poco deprimido y llamé a un buen amigo mío. No había hablado con él en un tiempo y antes de terminar me sentí mejor. Miré cuando colgué el teléfono. Hablé con él durante 2 horas. Iba a hablar con él durante 5 minutos y colgar, pero fueron 2 horas. ¿Qué hubiera sido mejor hacer durante esas 2 horas? ¿Hablar con uno de mis mejores amigos o enfocarme en mis problemas? ¿Enfocarme en este gran montón de azúcar?
Pero ¿cuándo fue la última vez que lo dijiste? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste en voz alta, estoy agradecido por mi casa, estoy agradecido por la cama en la que duermo, estoy agradecido por mi pareja? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, estoy agradecido por llamar a un amigo? ¿Sabes qué? Estoy agradecido de que seas mi amigo. ¿Cuándo fue la última vez que lo he visto seguir enfocaste en eso? Siempre hay más azúcar. Supongo que debería haber traído una bolsita de té y simplemente lo habríamos hecho después, ¿verdad? Quiero decir, ya casi estoy ahí. Ese es otro sermón. Será la próxima semana. El sermón de cuando la vida te da limones. Podrías elegir la negatividad o es que podrías elegir la positividad. ¿Qué vas a elegir? Es realmente fácil elegir lo negativo. Y en un momento vamos a ofrecer una canción de invitación. Y si quieres que me sientes, lo haré. Pero todo este sermón es básicamente yo respondiendo a mi propia invitación porque he tenido que hacerlo. He tenido que esforzarme mucho en los últimos días para elegir ser agradecido, pero marca la diferencia. Puede llenar de elogios o este puede llenar de más negatividad. En el mexicano se